Adelante, doctor Luis Honorio. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches amigos de la sociedad. Hoy día tenemos el grato placer de tener con nosotros a la doctora Ana Paula de Rocha Freitas. Ella, como casi todos nosotros, es médico emergencióloga o emergencista, tiene una maestría en ciencias médicas, es coordinadora de la residencia de medicina de emergencias en el Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. Nos va a hablar hoy día sobre una situación o la situación del COVID en Brasil, y creo que vamos a tener una gran idea de cómo manejan ellos y cómo se encuentran. Voy a dar el pase al doctor César Rodríguez, que va a ser el moderador hoy, esta noche con nosotros, y quien va a coordinar las actividades con la doctora Ana Paula Freitas. Doctora Paula, buenas noches, bienvenida, y con el doctor César Rodríguez para los efectos de la conferencia. Adelante, César. Muy buenas noches, doctor Valle, doctor Honorio, doctora Ana Paula, un gusto nuevamente poder tener contacto con usted. Y agradeciendo nuevamente esta oportunidad de poder hacer enlazar nuevamente esta oportunidad mediante la pandemia y las experiencias que, en este caso, Brasil en el momento está pasando por una situación muy fuerte, como se diría, ¿no? Con respecto a la cantidad de pacientes afectados, ¿no? Entonces, doctora, lo que sí quería agregarle que usted, aparte de emergencista, forma parte también de la comisión de la Sociedad Brasileña de Medicina de Emergencia como primera secretaria. Sí. Y bueno, y su labor como emergencista en el Hospital Pronto Socorro, ¿no? En la ciudad de Porto Alegre, el Hospital Madre de Dios. Sí. Bueno, doctora, podemos pasar directamente a la presentación. Sí, ¿Tranquilo? puede. Ok. ¿Sí? ¿Puedo empezar? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, es un placer estar acá hablando con ustedes sobre la situación de COVID-19 en Latinoamérica y en Brasil, mi país. Espero que pueda en esta presentación darles un poco de una idea de cómo las cosas están desarrollando y lo que está ocurriendo en mi país, un poquito nomás. Para que sepan, soy hoy sí la secretaria de ABRAMED, que es la sociedad brasileña de representación de los emergenciólogos, pero trabajo con esto hace más de 15 años, luchando para el reconocimiento de la especialidad en Brasil y en la formación de residentes en emergenciólogos, sí, en el Hospital de Pronto Socorro, acá en el sur de Brasil. Yo vivo al extremo sur de Brasil, cerca de Uruguay, en un estado que se llama Río Grande do Sul, en una ciudad que se llama, en la capital de Río Grande do Sul, que se llama Porto Alegre. Y acá fue donde empezó la medicina de emergencia en mi país. Entonces, mi servicio en Hospital de Pronto Socorro es el primer servicio de formación, el primer programa de formación de emergenciólogos en el país. Entonces es un placer estar acá con ustedes en un evento latinoamericano, en un país importante de Sudamérica, con este tema que me encanta, que es hablar de emergencias, porque en la pandemia es, y es un evento importante en cualquier emergencia, ¿sí? Mi español es un poco portuñol. Si, por favor, César, si hablo algo que no me entiendan, no me comprendan, por favor, me pare y pregunte, ¿sí? Sí, doctora, no se preocupe. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo está mi país el tema de COVID-19? A ver, no funciona. Acá estamos. Bueno. Brasil es el más grande país de la América Latina. ¿Sí? Tenemos más de 200 millones de personas viviendo en mi país y hablamos el portugués. Es muy difícil para nosotros comunicarnos con el resto de Latinoamérica. Nuestro español es muy, muy primario, poquito, ¿sí? Nuestro país es muy grande. Ocupa una área inmensa de Sudamérica y adentro del propio país tenemos muchas diferencias culturales.
diferencias económicas, del clima y de patologías diferentes dentro de la población. Entonces, manejar un servicio de salud y manejar un ministerio de salud y el tema de salud pública en un país tan grande y tan diferente y diverso es un desafío, ¿sí? Es difícil. Así que en Brasil... Doctora, disculpe que le corte. La presentación, ¿podría expandirla en la pantalla para compartir la pantalla, por favor? Está expandida, ¿no? No. ¿No? Para compartir abajito, para poder compartirla, la presentación. ¿Y ahora? Sí, ok, doctora. Discúlpame. Gracias. No se preocupe, gracias. Sí, bueno. Bueno, como estaba hablando, el Servicio de Salud de Brasil es la principal manera de salud que la población brasileña tiene, es un servicio público para todos. Se llama Sistema Único de Salud, SUS. Este sistema fue implantado en 1988, cuando la nueva constitución del Brasil fue escrita, luego que se terminó la dictadura en mi país. Y lo que pasa con este sistema es que es muy lindo y muy bien escrito y desarrollado. La idea es que todo el brasileño, toda la persona tiene derecho a salud completa, integral, total, desde la prevención hasta la rehabilitación de cualquier patología. Y el gran problema que tenemos con este sistema es el financiamiento, el dinero, porque este dinero depende de acciones políticas y de diferentes esferas, diferentes locales del agente político. La ciudad, el Estado y la federación. Entonces, estas diferencias culturales que yo estaba hablando y estas diferencias en plata, en dinero que tenemos dentro del país, hace muy difícil equilibrar el desarrollo del sistema. Entonces, 30 años, 40 años que tenemos el sistema y aunque depende de mucho trabajo político para que sea efectivo. Entonces tenemos problemas. El dinero, como en todos los países de Latinoamérica, que viene a través de la política, muchas veces se queda en el intermedio y no llega hasta donde debe llegar. Bueno. ¿Cómo estamos en Brasil? Bueno, tenemos casi 4 millones de casos confirmados de COVID-19, con más de 120.000 muertos. Estos casos y estas muertes no son uniformes en todo el país. Voy a mostrarles las diferencias que tenemos entre las regiones. Pero somos el segundo país en el mundo con más número de casos. Y sabemos que no tenemos todos los casos testados, no tenemos testes para todos. Entonces, es posible que tengamos mucho más casos y subnotificación. Lo mismo pasa con las muertes. Es posible que sean más personas muertas por COVID, pero con subnotificación por cuenta del déficit y de pocos testes que tenemos, pocos exámenes, ¿sí? Hoy estamos en mi país, estábamos hablando de esto antes, en un plató, creamos, que aunque tengamos muchos casos, estamos como que equilibrando, no ascendiendo más el número de casos, pero quedándonos un poco en la media, ¿sí? No mucho más casos al día. Entonces, creo que estamos en el equilibrio, en el plató.
llegando al plató en Brasil, ¿sí? Bueno, como estaba a decirles, las condiciones y la epidemiología de COVID en Brasil es diferente de entre mientras los estados y las regiones, ¿sí? A ver, ¿ustedes ven mi Z, sí? Acá estamos con el norte de Brasil, donde tenemos el mayor número de muertos, la tasa de mortalidad, muertos por caso, ¿sí? Es mayor en el norte del país, donde tenemos la población más pobre, con menos acceso a red de salud, y las distancias que tienen que percorrer, que andar, que caminar hasta que lleguen a un hospital son muy, muy largas. Amazonas, que es lo más grande estado de Brasil, es en el medio de la mata, the forest, Amazonia, y las distancias son muy largas. Al mismo que tenemos la mayor tasa o el mayor número de casos, por supuesto tenemos en donde están la mayor parte de la población brasileña, que son los estados del centro y sur de Brasil. Entonces tenemos São Paulo con más de 800.000 casos y Río, donde tenemos un problema de salud pública muy grande, un problema político grande también. ¿Sí? Acá está mi estado, ¿ven? El sur de Brasil. Acá es Río Grande do Sul. Bueno, entonces la tasa de mortalidad es mayor en el norte, y vean que Río, que está acá, también tiene una tasa de mortalidad elevada, alta. Y es la tasa de letalidad, la mayor tasa de letalidad de mi país. Si vamos a ver cada uno de los estados brasileños, vamos a notar que tenemos semejanzas, tenemos cosas que son similares y cosas que son muy diferentes. Si empezamos por el norte del país y vamos a la capital, donde tuvimos la mayor tasa o número de casos en poquísimo tiempo, con un caos de salud, esta ciudad fue Manaus. Manaus es la capital de Amazonia, que es el mayor estado de Brasil, norte de Brasil. Y esta imagen que ustedes ven acá, andó por todo el mundo, que son las covas, las plazas para los óbitos, para los cuerpos, ¿sí? Que se abrió como fue de un día para el otro en esta ciudad. Esta ciudad tiene 2 millones de habitantes. Casi mitad de la población total del estado de Amazonas está en la capital, Manaus. Y es muy pobre. Manaus es una capital que ya no cuenta con un servicio de salud muy bueno en el diario. Ya tenía problemas de acceso, la población tenía muy problemas de acceso a los hospitales, tenían un número de camas muy disminuido, no era suficiente para atender la población. Y lo que ocurrió cuando COVID arribó, cuando llegó a Manaus, es que el número de óbitos, de muertes, se explotó, como que es más de 100% más en el mismo periodo en los últimos años. ¿Y por qué esta explosión es importante de ser analizada? Porque no tenían exámenes suficientes para comprobar que era COVID. Entonces se imagina que sí, que COVID sí fue el causador del aumento del acúmulo de muertes en este periodo, en esta ciudad, y esto demostró la precariedad del sistema en este estado y en esta ciudad. Las historias que nosotros tuvimos acceso
como sociedad brasileña fue de caos y de desesperanza y desespero. Los médicos y enfermeros no eran suficientes para tratar la población y para llegar a los pacientes, a las personas que necesitaban de ayuda en la emergencia de un hospital y después en la emergencia que el servicio de militares organizó corriendo en presa para meter camas y personal de salud para extra de otras partes de Brasil para tratar de la población que necesitaba. Entonces, el retrato de COVID en Manaus es como nosotros supimos que ocurrió en Francia, España e Italia. Mucha gente en un corto espacio de tiempo en un sistema que no estaba organizado, con personas que no eran preparadas para tratar ninguna pandemia. Entonces fue muy difícil y mucha gente acabó falleciendo por cuenta de pocos recursos, ¿sí? Entonces es una situación de calamidad sin camas de terapia intensiva disponibles. Una de las cosas que ocurrió también fue la prohibición de divulgación. Todos los profesionales que estaban trabajando en los hospitales y en estas camas no podían hablar con la prensa, no podían hablar con el reporter. Y nosotros como sociedad tuvimos acceso a estas informaciones, pero dados anecdóticos, como dijo, que no podíamos, nada era oficial. Esto que estoy a decirlos no es algo que ustedes van a encontrar escrito porque no se podía hablar del tema. La subnotificación fue muy importante porque no habían exámenes y no sabían cómo hacer para notificar. Era más fácil atestar el óbito con otra patología que con tantos casos quedarse llamando al servicio de notificación que era muy lento, muy despreparado para notificar caso a caso. Entonces se hacía una subnotificación para sacar el paciente el más rápido posible de la cama y el más rápido posible tratar de enterrarlo y hacer el funeral. Era muy triste el desespero y el despreparo de todos los agentes de salud y hasta la política fue muy grande. Es posible que una de las causas de este despreparo fue el desvío de dinero que sabemos todos nosotros que ocurre siempre. La corrupción está adentro de todos los países de Latinoamérica. En Brasil no es diferente. Una de las cosas tristes que ocurrió es que el caos estaba instalado y los profesionales de salud que estaban ahí trabajando ya estaban con su sueldo atrasado, más de 4 meses sin recibir, sin ganar nada para trabajar. Entonces tuvieron que sacar fuerza de dentro, no sé de dónde, para que pudieran trabajar en precarias condiciones sin recibir dinero para eso, ¿sí? Una de las cosas que la parte militar hizo fue engariar o traer voluntarios para que este trabajo fuera disminuirse, ¿sí? Fue más fácil. Entonces, algunos de los emergenciólogos graduados en Porto Alegre y São Paulo y Fortaleza, norte de Brasil, nordeste de Brasil, fueron ahí para ayudarlos. Bueno, esto es Manaus, ¿sí? Después, uno de los estados que estaban con la mayor tasa de letalidad, o sea, la mejor parte de las muertes por en decorrencia del COVID fue Río de Janeiro. Aunque ahora Río, aunque es uno de los estados, uno de los únicos estados de Brasil donde la tasa o el número de casos sigue subiendo. En la mayoría de los estados brasileños la tasa está estable. En Río sigue subiendo. Tiene 16 millones de habitantes todo el estado de Río y la ciudad 7 millones. Y esta imagen está acá me recuerdo de uno de los colegas emergenciólogos que trabaja en Río, que dice que trabajar en salud en Río
es como secar hielo. Es un trabajo que es imposible de hacerlo. Y esto es verdad y es, aunque peor, en medio de la pandemia. Ustedes no sé si saben, si escucharon que en Río el gobernador del estado fue afastado por sospechas, por estas en investigación de corrupción. Y es el sexto gobernador en los últimos años que es afastado o metido en cárcel por corrupción. Es un estado crónicamente corrupto. Y entonces, este gobierno de ahora, mientras la pandemia, la investigación es de desvío de dinero en la compra de ventiladores de ventilación mecánica para atender a las terapias, a las camas extras que estaban, construyendo para atender a la población mientras COVID. Entonces, muy triste lo que pasa y creo que esto es una de las causas de este gobierno, de esta desorganización con la salud en este estado. Un otro local en Brasil donde tenemos muchos casos es en el estado de São Paulo y la ciudad de São Paulo. Como Río, hay mucha gente en un pequeño espacio. Entonces sabemos que esta es la condición ideal para la propagación de cualquier virus y con coronavirus no es diferente. El estado de São Paulo tiene 44 millones de habitantes y 11 millones solamente en la capital. Un minuto. Acá estamos. Bueno, si vamos a hacer comparativos, es el estado que más casos tiene en Brasil. Como que 20% de todos los casos brasileños están en São Paulo. Y Brasil ya ultrapasó Italia hace mucho y está en segundo lugar cuando comparado a los Estados Unidos. Está casi 4 millones de casos y Estados Unidos casi 6 millones de casos. ¿Sí? Entonces, solo en São Paulo más de 800,000 casos de COVID. Bueno, y en mi estado, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muchas. Culturalmente somos mucho parecidos, similares a Uruguay y Argentina. Estamos con un clima más o menos subtropical, diferente de Río, norte de Brasil, que es tropical y mucho caliente. Tenemos 11 millones de habitantes en todo el estado. Mirá que es el mismo número de personas que viven en la ciudad de São Paulo. Entonces es un poco diferente, diverso y más abierto, ¿sí? Y contamos con 3% de todos los casos brasileños, 125,000 casos en todo el estado, ¿sí? Yo vivo acá, en Porto Alegre, ¿sí? Es una de las ciudades donde más tenemos casos. Y una de las cosas que el gobierno de mi estado hizo y que creemos nosotros que está dando buenos resultados es desde marzo, desde que empezó la pandemia, están con una política de monitoramiento y agresiva notificación. Entonces, desde marzo, todas las escuelas están cerradas. Desde marzo, las personas están prohibidas de salir a la calle sin mascarillas y el comercio cierra y abre de acuerdo con el número de camas en terapia intensiva y el número de casos que tenemos positivos en el mes. El gobernador y todo el secretariado de salud del estado están todos intentando hacer algo científicamente basado. Es un poco diferente, empezó un poco diferente que el resto del país y los números de casos en mi estado están evoluyendo despacito, un poco más despacio que en el resto del país. Además, el resto del país. Hasta 1 o 2 meses dentro de la pandemia, en mayo, nuestra política de enfrentamiento a COVID fue llevada para el centro del país y para el gobierno federal para que
fuera un ejemplo de suceso, y están ahora haciendo algo como lo mismo en otros estados, ¿sí? Entonces, estamos todo el día y todo el tiempo monitorando las camas de terapia intensiva, las camas total del sistema y cómo está la ocupación, ¿sí? Esto es diario, todo el día, y a cada mitad de 15 días hacen testes en toda la población para saber el porcentaje de personas que están positivas o que tuvieron el virus sin síntomas. Entonces tenemos este dado, además que los doentes o personas que están con síntomas y están adentro de los hospitales, ¿sí? Bueno, esta es la estrategia entonces de mi estado, se llama estrategia COVID, y está disponible para quien pueda, y allí está escrito todas las partes que están haciendo para el combate, para el enfrentamiento del virus. No solamente en la salud, pero en la seguridad, en la parte de servicios sociales y de parte de enfrentamiento económico, de donde salen los recursos. Lo más importante, creo yo, que esta pandemia va a dejar en nuestro país son crecimientos personales en la especialidad de medicina de emergencia. Esta fotografía es la foto del primer día de guardia, donde todos los médicos eran emergenciólogos en un hospital, en una emergencia, en un departamento de emergencia en São Paulo. Y estaban todos muy felices porque esta era una evolución y una revolución en el modo de hacer emergencias en esta ciudad. Y esta es la más importante ciudad brasileña, la más grande, la más desarrollada económicamente. Entonces, tener emergenciólogos haciendo un papel tan importante en un momento tan importante en el sistema de salud brasileño y probando que son indispensables para para el manejo de las epidemias y de cualquier catástrofe que venga a ocurrir, es un paso importante para el desarrollo de la especialidad en mi país. Este es un legado, este es un presente que se queda con COVID. Otras cosas van a ocurrir. Es por obvio muy triste todo el desvío, toda la plata que se va con los políticos, toda la tristeza que nos da. No tenemos un ministro de la salud en medio de la pandemia. Los dos últimos, tuvimos 2 ministros de la salud hasta marzo, y ahora tenemos un sustituto que no es de la área, y no tenemos ministro de la salud definido. Esto es triste, sí es triste, pero la población estaba llorando el trabajo del emergenciólogo, estaba llorando el trabajo de los servicios de salud, y está viendo cómo es importante nuestro servicio público de salud, gratuito, que es diferente, ellos no necesitan pagar nada, ya pagan con impuestos. El gobierno los da la estructura y está ubicado, está enfocado en hacerlo mejor. Creo que mientras todo el problema político que tenemos, las personas que están ahí trabajando en salud quieren lo mejor de la población, y la población sabe de esto. Entonces, este legado, este presente se queda. Creo yo que una otra cosa que es muy importante de esta pandemia y en todo este distanciamiento social que nosotros tenemos es esto que está ocurriendo acá. Estamos nosotros en Latinoamérica haciendo intercambio de informaciones y de ideas para mejorar nuestro país, con nuestras características, haciendo lo mejor que podemos en nuestra región. Y esto es algo que esta pandemia nos ha permitido. Entonces, con esta idea positiva y esperanzosa, con esperanza,
me pongo a disposición para responder cualquiera que sea en los cuestionamientos que tengan. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora, estamos estupefactos un poco por lo que estamos escuchando también por parte vuestra. El tema es muy parecido al que tenemos nosotros. Iquitos es la ciudad hermana de Manaos. Sí. Hay mucha, es en la Amazonía. Iquitos también tuvo un periodo de unos 10 días o 15 días muy grave, en donde hubieron una mortalidad altísima. Inclusive fueron afectados muchísimos médicos y personal de salud, enfermeros. Yo no sé si podría preguntarle cómo va el tema de la enfermería de los afectados médicos o personal de salud en su estado o en Brasil. Tenemos muchos profesionales de salud afectados. Nada que sea más importante que la media de la población, pero sí tenemos muchos. Ya tuvimos algunos, desafortunadamente, que partieron, que fueron muertos por COVID. Pero este es un problema muy importante. El tema de la infección de los profesionales de salud lleva a un decréscimo, a una disminución del número de profesionales disponibles en el sistema para trabajo. Entonces, algunos hospitales en el centro del país, principalmente, están ya quedándose sin profesionales para el trabajo, ¿sí? Sin enfermeros y sin médicos especialistas para trabajar en terapia intensiva, por ejemplo. Acá en mi ciudad ya tenemos algunas camas, algunos hospitales que tienen sus centros de terapia intensiva, trabajando con otros médicos que no especialistas en medicina intensiva, porque los médicos están quedándose a casa enfermos, todos juntos. Si uno profesional de salud en un turno se queda malo, se queda enfermo, la mayoría de sus colegas, enfermeros y médicos, van a quedarse en el tema de 1 o 2 semanas enfermos. Entonces, difícil, el recurso humano se queda muy difícil por este tema. César, ¿alguna pregunta? Bueno, generalmente la parte, doctora, la parte de emergenciólogos que estamos viendo con respecto al hospital donde usted trabaja, y bueno, generalmente en todos los estados, no sé si se ha dado abasto en la primera oleada que han tenido, ¿no? Porque acá en Perú cuando empezó con una gran cantidad, prácticamente al mes, de saturación de servicios, ¿no? Tanto de la emergencia como los complementarios, expansiones de emergencia que hay. No sé si ustedes llegaron a tener alguna expansión de su emergencia o tal vez su emergencia quedó muy pequeña para la cantidad de personas que llegaban para poder atenderse. Tuvieron que hacer alguna alternativa, expandir el hospital, tal vez armando un local al costado o fuera del hospital. No sé si la realidad será la misma. Sí. Bueno, esto pasó en todos los hospitales. Les voy a contar lo que ocurrió en los hospitales donde yo trabajo y esto es lo que ocurrió en todo el país, ¿sí? Los hospitales organizaron una área específica para atendimiento al COVID, inicialmente afuera del hospital, en un local específico para el atendimiento, pero fuera del área de emergencia general. Aparte que empezó a mayor número de personas enfermas y que procuraban el hospital, esta área se cambió para adentro, pero separada de las otras personas que no tenían ningún síntoma que ver con COVID. Fiebre, temperatura elevada, sí. Cualquier síntoma respiratorio, dolor de la cabeza, estos son señales que entran en el área COVID, en cualquier hospital de Porto Alegre. Una otra cosa que hicimos fue determinar en el sistema público, en el SUS, cuál es
iban a ser los hospitales referencia COVID. Entonces tenemos 2 hospitales que desde el inicio de la pandemia son la referencia del COVID y reciben todos los pacientes de la red que tienen COVID positivo. Estos hospitales ampliaron sus áreas de medicina intensiva para recibir los pacientes gravemente enfermos, como que 2 veces el tamaño, el número de camas, ¿sí? Temporariamente, pero 2 veces el número de camas. Y este es uno de los motivos que necesitamos de tantos profesionales que no intensivos para el trabajo con medicina intensiva en COVID, porque tenemos en aumento, una elevación en el número de camas de terapia intensiva. Otra cosa que hicimos fue, no en mi ciudad no se necesitó, aunque, pero en otras ciudades como Río, São Paulo y en el nordeste del país, construir camas de internación para COVID, específicamente para COVID, afuera de los hospitales, en plazas, como temporarias, ¿sí? Esto ocurrió en los principales meses de más casos en Río, más de un local con camas temporarias para tratamiento de COVID, y esto también fue uno de los motivos que necesitamos de tantos profesionales de salud en el mismo momento, en el mismo local, y no teníamos. Entonces el gobierno federal, el gobierno decretó que los profesionales de salud, principalmente enfermeros y médicos, podrían graduarse 4 meses antes del término de la facultad. Entonces los niños que estaban graduándose en diciembre de este año ya graduáronse, están trabajando para el gobierno en áreas que necesitan de más profesionales de salud para trabajar con COVID. Esto fue una de las medidas de urgencia que el gobierno hizo y bueno, está funcionando, no es perfecto, pero es una manera de atender a la población en esta pandemia. ¿Te respondo? ¿Está bien esta respuesta? Sí, doctora. Sí, prácticamente es una realidad que no solamente en nuestro país, sino en prácticamente toda Sudamérica ha pasado, ¿no? Ha ocurrido y bueno, se ha visto también en países de Europa que prácticamente abarrotaron las emergencias, ¿no? Ampliando muchos, hasta estadios o lugares donde prácticamente han hecho salas de hospitalizaciones. Y prácticamente la saturación de servicios de unidad de cuidados intensivos muchas veces ya en nuestro país fue lo que llevó a que nuestras emergencias, tanto de los hospitales más grandes, ¿no? Estamos hablando del Hospital Rebagliati, Almenara, todo lo que es la parte del Ministerio de Salud, aparte de nuestro hospital, generalmente se vio bien afectado, ¿no? Sí. Prácticamente nuestra emergencia se volvió, bueno, fuera del área crítica que es, generalmente ya se creó prácticamente un área de monitoreo ventilatorio, o un área de cuidados especiales, como llamamos nosotros, ¿no? Sí. Porque tanto la unidad de shock trauma que no tenemos en nuestros hospitales también igual se abarrotaron de ventiladores mecánicos, Sí. o sea, prácticamente ha sido algo que tal vez se venía a venir por todo lo que se estaba hablando previamente en los meses de enero, febrero, cuando empezó a crecer tanto en Europa, ¿no? Tanto España, Italia, empezaron a golpearse con todo esto. Pero bueno, viendo ahora cuando llegó en el mes de marzo, abril, ya empezamos los casos mayores y que en este caso ustedes sufrieron un poco más por lo que la cantidad, ¿no? Sobre todo por lo que implementaron un poco tarde toda la parte de lo que es la prevención y todo lo que es la cuarentena que se debería cumplir como nosotros en este caso al inicio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la parte del emergenciólogo en sí, en la forma de la atención, llegaron a ser ustedes, me imagino que habrán tenido bajas, habrán tenido algunos inconvenientes también en la parte de lo que es la asistencial, así como que prácticamente faltaba personal, ¿no? Tanto de emergenciólogo, porque fuera de lo que es cuidados intensivos y otros servicios que, bueno, prácticamente eran otros aparte. Pero
¿hubo algún golpe, hubo un problema con la parte de emergencias en estos momentos? O sea, en el momento que ustedes tuvieron el pico máximo, ¿tuvieron la capacidad de resolver muchos problemas en ese caso? Esa es una diferencia importante en nuestro país, porque en el sur de Brasil, bueno, te voy a responder que sí, estamos bien bueno, es un problema, estamos como que súper llenos, pero vamos bien, porque tenemos muchos profesionales bien graduados y saben lo que están haciendo. Pero como estaba yo diciendo, en el norte del país no había profesionales. Era caos, era desespero. Y este es el retrato de mi país. Es varios pequeños países y realidades distintas en la misma nación, en el mismo gobierno. Es muy difícil organizar todo. Y la plata que se va con la corrupción es muy grande porque tiene que salir de acá para ir ahí y de ahí para ahí. Es muy grande. Entonces, creo que este es uno de los problemas que tenemos. Entonces, sí, tuvimos golpes, tuvimos problemas, principalmente en los estados más pobres del país. Y Manaus y Amazonas fue uno de estos estados. Y una de las cosas interesantes que hicimos nosotros es que hasta el momento que empezó la pandemia, la Sociedad Brasileña de Medicina Intensiva y la Sociedad Brasileña de Emergencias se unieron, ¿sí? Hicieron una unión de fuerzas y empezaron a escribir las directrices, el guideline para cómo íbamos a hacer en Brasil el tratamiento, el monitoramiento en la parte técnica de COVID. Y bueno, hicimos varias y están ahí, hasta hoy están siempre haciendo revisiones. Y con esto nosotros desarrollamos mucho la parte técnica y científica de la emergencia brasileña. Esto fue un gran gaño y crecimiento que tuvimos con la pandemia. Y varios estados y regiones hicieron congresos y seminarios online, en vivo, con profesionales brasileños y de fuera del Brasil, con experiencia en organización y experiencias europeas. ¿Qué pasa? Las cosas que ocurrieron en Italia, Francia, España, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con médicos y enfermeros que trabajaron en estos países, que pudieron contarnos un poco de sus experiencias para nosotros trabajar con esto acá y cómo prepararnos mejor. Entonces, algunos estados y ciudades brasileñas tuvieron esta oportunidad y pudieron aplicar las cosas que nosotros escuchamos de fuera y fuimos bien. Otros estados con menos desarrollo de la especialidad, con menos médicos, con menos profesionales de salud, con la red de atención en salud que era más pobre y más precaria, no tuvieron tanta posibilidad y bueno, fueron un poco peor. Creo que es así, es diferente en cada región del país. Ahora lo que se está viendo prácticamente, doctora, en estos tiempos, no sé si ya en su hospital están viendo el caso de ya inversión, ¿no? Prácticamente los pacientes no COVID llegando mucho más de cantidad a la emergencia que los COVID en sí propios, ¿no? Que prácticamente esas personas que han estado están ingresando ya nuevamente con los problemas habituales, ¿no? Que prácticamente estamos acostumbrados en las emergencias a tener. No sé si en su caso ya prácticamente ya sí, hay... una de las cosas que está ocurriendo es que estamos diagnosticando COVID en personas que nos nos procuran por otros problemas. Y tenemos muchas personas con COVID subdiagnosticados o con síntomas leves y que no iban a procurar las emergencias porque nosotros decimos no vengan a las emergencias. La política de la propaganda que hacemos, la idea cuando todo empezó era no vamos a sobrecargar, no vamos a dejar muy lleno el servicio de emergencia. Entonces, si tú estás enfermo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Entonces las personas quedaron en casa
y hoy están a procurarnos, no solamente con los problemas que nos procuraron antes, como el problema cardíaco y el problema de infecciones y otros, pero más personas con síntomas leves, con pocos síntomas, o con otras cosas, pero con algo que gripal, van a la emergencia. Entonces, estamos haciendo el diagnóstico de personas con casos más moderados y menos graves de COVID. Esto sí es verdad. Las personas están empezando a venir. Uno de los hospitales que trabajo yo, que es Hospital de Pronto Socorro, el hospital donde nosotros graduamos los emergenciólogos, es un hospital referencia en trauma. Entonces, desde el principio de la pandemia, el sistema trató de dejar nuestro hospital sin COVID, sin pacientes clínicos, para que si necesitábamos, estábamos prontos para el atendimiento del politraumatizado grave, sin la contaminación en la terapia intensiva y en la sala de operación, en el bloque quirúrgico. Pero hoy es imposible, está todo tan lleno que en nuestro hospital es trauma, sí, estamos intentando de todo el modo asegurarnos que nos llevan pacientes con casos clínicos respiratorios y fiebre y todo para allá, pero tenemos casos de COVID, sí, y muchos, y se quedan en el piso y a veces tenemos que cerrar tenemos 2 centros de terapia intensiva. Uno de esos centros ya fue cerrado por COVID, porque, bueno, se llega un momento que no se puede más quedar con el enfermo en el trauma bay, ¿sí? Tenemos que sacar de allí en el centro de terapia intensiva de la emergencia para el centro de terapia intensiva arriba en el hospital. Y esto, bueno, hace que se cierre todo y hasta que el enfermo salga del hospital para una otra referencia, se toma un tiempo. Entonces, esto es una cosa que ahora es un problema en mi ciudad y en mi hospital. Nuevos pacientes que llegan con COVID en un local que no es para que lleguen. Entonces, vamos a ver que no sea muchos, que se quede despacito. Muy bien, doctora. Doctora, perdón, César, siendo Brasil un país federativo, en donde cada estado tiene un gobierno diferente, ¿hay estrategias diferentes en cada uno o el plan es un plan general? Hay estrategias diferentes en cada uno. Tuvimos un inicio de pandemia muy distinto y diferente en cada región. Hoy estamos un poco más unidos y un poco más, ya se organizó un poco mejor, pero no es central. Y esto es importante que sea estudiado y visto, porque por un lado es un problema, pero por otro lado es importante que se tenga diferencias regionales porque somos distintos, la población es distinta, los servicios son distintos, la organización del servicio es distinto, el financiamiento es distinto. Entonces es importante que cada región y cada estado organice como lo mejor que pueda, pero considerando la característica del estado. Esto es importante. Desde el principio el Ministerio de la Salud brasileño dejó como que libre para los estados organizarse. Esto fue acertado en un lado, pero tuvimos problemas con distribución de financiamiento y todo, y ahora, bueno, estamos de vuelta en el curso, creo que con problemas, tenemos problemas, muchos, pero un poco mejor que en el principio. Pero sí son... El primer nivel de atención, el hospital es un tercer nivel, o segundo nivel de atención. Sí. ¿El primer nivel de atención fue empleado? ¿Tuvo una respuesta? ¿Apoyó y ayudó en algo? ¿O todo fue a hospitales? El centro fue el hospitales y pronto tenemos un sistema de salud en Brasil que es la unidad básica de salud, que es como que el ambulatorio,
un pronto atendimiento que es una urgencia de baja complejidad y fuera del hospital. Esto funciona 24 horas y tiene algunos exámenes y hay cómo tratar pacientes de media complejidad. Tienen ventilación mecánica, tienen cómo tratar pacientes y estabilizar pacientes críticos, pero obviamente no es el local donde el paciente se queda. Esta red no fue ampliada, pero se organizó para recibir pacientes que tenían síntomas de COVID y organizar el flujo adentro del sistema de la ciudad. Esto funcionó bien en mi ciudad, acá en Porto Alegre, pero no también en otras ciudades de Brasil. Esto es directamente relacionado a la complejidad y la organización del sistema en el estado, en el municipio, en la ciudad, en Brasil. Y esto es muy distinto. Hay regiones como Manaus que nada funciona, nada, es muy precario, muy precario. Es como que Médicos Sin Fronteras. ¿Sabes? Entonces, son tan diversas las situaciones y tan pobres que es difícil, la comparación es muy difícil, ¿comprendes? Es distinto. En mi ciudad sí funcionó bien todas los niveles de atención, pero no es el mismo en otras ciudades de Brasil. Tuvimos problemas. Pero eran problemas crónicos, ¿entiendes? Eran cosas que ya ocurrían, ya era problemático. Y bueno, y con una pandemia arriba se agravó muchísimo. Y mucha gente no recibió el tratamiento disponible, el tratamiento necesario porque no había disponible en estas regiones. Eso fue un problema. Casualmente, doctora, ¿cuál fueron los medicamentos o los tratamientos iniciales que tuvieron? Si emplearon, como casi todos los países, la cloroquina, la citromicina, ¿cómo enfrentaron las primeras etapas? Supongo que ahora ya está un poco más claro. Bueno, en el primeros meses, marzo, abril, nosotros hacíamos lo que estaban haciendo en todo el mundo. En todos los pacientes que internaban iban a terapia intensiva, estaban recibiendo hidroxicloroquina, sí, y acitromicina, sí, y bueno. Después de los primeros papers que, bueno, mostraban que no era necesario y que era peor el uso, quizá, se suspendió el uso. Entonces, en pacientes que están en terapia intensiva, no usamos. Bueno, en pacientes con cuadros leves, no graves, no enfermos que no van a adentrar en el hospital, no van a ser admitidos en el hospital. Esto es un problema en mi país, porque como en Estados Unidos, están como que politizando esta cuestión científica, pero no hay un protocolo único en todo el país. No hay un protocolo que viene de las secretarías de salud, no hay. Lo que existe son diferentes maneras de hacer y diferentes protocolos que en algunas instituciones están adoptando. Pero el Ministerio de la Salud brasileño dejó claro desde el principio que el médico es responsable y tiene libertad de hacer lo que crea sea mejor para el paciente. Doctora, y en este caso hubo problemas con el equipo de protección personal. O sea, en este caso, en escasez, ¿han tenido ese problema ustedes? Un poco sí, no mucho. Nosotros estábamos preocupados y pensábamos que íbamos a tener más problemas con el fornecimiento de EPIs. Recuérdense ustedes que muchos cargamentos que estaban a venir para América Latina se quedaban en el medio del camino en Estados Unidos. No sé si recuerdan que el gobierno americano compraba los cargamentos que... ¿sí? Entonces, nosotros estábamos preocupados que íbamos a quedar sin EPIs, pero la verdad es que no. Están ahí algunos, São Paulo
Río y algunas ciudades del nordeste brasileño tuvieron un poco más, porque tuvieron más pacientes, más casos, ¿sí? En mucho poco espacio de tiempo. Y esto, bueno, se fue todo el EPI, pero hoy no tenemos problema. Tenemos un buen aporte. Ese es algo muy interesante de estudiar. Es un otro capítulo que cuando yo hablo con mis colegas americanos y europeos, ellos tienen una manera de hacer las cosas muy organizada y con plata. Están acostumbrados a trabajar con dinero. Entonces, todo el material que ellos utilizan son descartables. Y no sé, creo que ustedes tienen la misma situación que Brasil. Nosotros no descartamos todo el tiempo, nos damos tantas cosas, no tenemos tantas cosas, ¿sabes? Como que siempre a la mano. Tenemos que inventar, somos ¿cómo se dice? Creativos. Creativos. Tenemos que ser. Y entonces es más fácil para nosotros lidiar con las situaciones que son límites. Por eso digo que no, bueno, tuvimos problemas, pocos. Estábamos esperando más problemas. Ahora no tenemos problemas con EPI. Tenemos que saber cómo usarlos. No usamos una mascarilla por paciente, como ellos querían y quieren usar. No, no es así. Usamos una mascarilla todo el turno y bueno, quizá una mascarilla por semana, la misma. ¿Es un problema? Sí, es un problema, pero no se ve más índices de contaminación que otros países que usan menos tiempo. Es el mismo índice de contaminación, tanto de los profesionales cuanto de los pacientes. Entonces, creo que estamos bien. Muy bien, doctora. En estos casos vemos que las realidades han sido un poco distintas en algunos aspectos, pero prácticamente todo lo que hemos visto en estos 5 meses, bueno, en nuestro país y bueno, en el suyo también, que prácticamente ha sido la misma situación, pero con distintas formas de resolverlos en algunos estados, como usted menciona, ¿no? Igual que acá, prácticamente en nuestras regiones. Agradeciéndole, doctora Ana Paula, por su presentación, viendo las realidades y viendo que, bueno, en este caso nuevamente agradeciéndole por haber participado en este cierre de sesión de lo que es la parte de lo que estamos haciendo en la sociedad. Y le doy pase al doctor Luis Honorio para el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctora Ana Paula. Gracias a usted. Gracias, doctora Ana Paula. Ha sido una exposición que nos ha abierto muchas cosas y ver que aquí en Perú también sufrimos lo mismo, el tema de las mascarillas, de los equipos de protección individual, etcétera, ¿no? Sí. Creo que es un problema semejante en otros países y las soluciones, como usted dice, tienen que ser muy creativas y apropiadas para cada caso. Yo, a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencia y Desastres, le doy las gracias por haber participado en esta etapa final de nuestro ciclo de COVID, en donde queríamos escuchar una comparación también con lo que significa en otros países, en este caso el más grande de Sudamérica, como es el Brasil, en donde quizás pensamos que los presupuestos eran un poco más grandes, tenían un poco más de recursos, pero en fin, veo que tenemos bastantes semejanzas en los problemas. Y no es que eso nos alegre, sino simplemente tampoco nos consuela, sino que vemos, sí, sino que vemos pues que la enfermedad como tal descubre muchas deficiencias en los sistemas que aparentemente funcionaban bien, pero que vemos que cuando hay situaciones como esta, donde hay masivas concurrencia, la gente no confía en el primer nivel, tratan de ir al hospital porque creen que ahí está la solución. ¿Sí? Y tenemos que ampliar servicios y tener oferta móvil, hacer carpas, en fin, tener hospitales móviles de alguna forma. Acá hemos tenido un gran problema con el oxígeno, prácticamente con todo el país. Hemos tenido que poner plantas de oxígeno de emergencia,
había lugares en donde por días enteros no había oxígeno, y eso fue un problema tremendo, tremendo, que felizmente se está dando solución, porque no sabemos hasta cuándo va a estar esta pandemia. La vacuna está todavía en su tercera fase, en fin. Lo único, no sé si decir que Dios nos ayude y nos proteja, pero Sí. en fin, estamos en eso. Sí, está siempre con nosotros, pero si puedo mirar para adelante, para el futuro, con algo positivo, creo que nosotros como países de Latinoamérica vamos a desarrollar mucho el sistema de emergencias. Es una diversidad y son problemas que teníamos ya y que están ahora más aflorados, más grandes, mayores, pero la necesidad de mejorarlos va a hacer con que ellos se cambien y se tornen mejores. Y creo que la cooperación de los países latinoamericanos, nosotros vamos a tener que hacer un medio de colaborar y de encontrar soluciones adentro de nuestros países, con nuestros problemas. Nosotros tenemos problemas que son únicamente de nosotros, como Latinoamérica, y la colaboración es muy importante. Abramede está a disposición para intercambiar informaciones y me quedo muy feliz por representarla junto a la Sociedad Peruana de Emergencias. Esta colaboración es fundamental para que La primera línea de combate es la emergencia, sí. que es donde están los emergenciólogos, donde estamos nosotros, que somos los que recibimos, vemos, diagnosticamos, intervenimos, estabilizamos, etcétera. Y yo creo que es una buena forma y un buen momento para que esta oportunidad, dentro de los malos que fuera, significase que el emergenciólogo en su país sea reconocido. Ya aquí en Perú tenemos el reconocimiento oficial, y además la sociedad funcionando, y espero que también por ustedes puedan hacerlo. Y si en algún momento requieren de algún apoyo, de alguna, no sé, algo que podamos nosotros hacer por ustedes, con muchísimo gusto, la sociedad está dispuesta. Yo le agradezco muchísimo su participación esta noche, y a todos los amigos que están en el Facebook, mencionarles que con esta charla de la doctora Freitas, cerramos el capítulo COVID. Hemos tenido un mes en donde ha habido muchas charlas con personal médico nacional e internacional que se ha tratado el tema COVID en todos sus aspectos, y esta fue la última, terminando en el mes de agosto. Queremos agradecerles por su participación permanente, su audiencia, por sus comentarios posteriores, y el mes de septiembre tenemos otra programación que oportunamente les haremos llegar. Gracias a todos los que están escuchándonos. Gracias a Ana Paula por su participación, y en cualquier momento estaremos juntos nuevamente vía internet, vía Zoom, para conversar, porque todavía no podemos viajar Pero vamos, Porto vamos. Alegre. Va a pasar. En algún momento será, Sí, será. sí. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos por su participación. Lucho